Bien, una vez que estamos grabando, empezamos esta clase en línea, ¿no? Esta clase es Cátedra Integradora 2. Entiendo que ustedes la están tomando nuevamente. No sé, Alejandra, cuál sea tu caso. Sé que John la toma nuevamente. Entiendo que Angélica está por acá, la está tomando nuevamente. Y Alejandra no sé si no la tomaste o la estás tomando. No, recién la voy a tomar porque el otro semestre no le pude tomar, Ya, por lo que ok. repetí tercera materia. Ok, ok. Digo por un poco ver cómo va la explicación, porque quienes ya tomaron esta materia saben más o menos de lo que se trata, ¿no es cierto? Entonces, como es el caso tuyo, Alejandra, pues hay que profundizar, ¿sí? Esta materia se trata de observar a los sujetos. Entonces, ahí yo voy a pedir otros datos. Quiero saber si ustedes tomaron o hace cuánto tomaron las materias de psicología, diversidad y ética. Cuéntenme, por favor. Yo también el otro semestre tomé psicología, ética y diversidad, Pato. Ok, entonces tienes por ahí toda la información como que un poco fresquita. John, Sí. Yo el otro semestre solo tomé ética porque los demás ya tomé las anteriores materias. entonces estamos hablando de que tomaste hace 2 semestres la psicología y la diversidad y el anterior tomaste la ética. Sí, Y esta vez estás tomando la cátedra. Bueno, digo esto porque es necesario tener todo este conocimiento a la mano. Entonces, lo primero que van a tener que hacer ustedes es un poco desempolvar, buscar apuntes, buscar archivos en la computadora que les den pistas o que les refresquen un poco el conocimiento acerca de la psicología, acerca de la ética y acerca de la diversidad. Todo es válido, apuntes de clase, presentaciones PowerPoint que los docentes les hayan facilitado, documentos de lectura que ustedes tengan, que hayan leído, todo eso es válido, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque conforme avancemos con la materia tenemos que ir relacionando el conocimiento, ¿sí? Entonces, de ley tenemos que refrescar los apuntes, ¿no? De pronto no los profundicemos tanto como cuando uno toma la materia y, y la tiene ahí pues bien fresquita, bien a la mano, pero por lo pronto los conceptos generales sí los vamos a manejar, ¿sí? Entonces, esa sería la actividad número uno que tienen que hacer, es buscar, organizar en carpetas, en archivos, en accesos, como ustedes se acomoden, todos los, todos los conceptos, todas las lecturas, material, apuntes y demás de estas tres materias. ¿Listo? Lo siguiente es que vamos a trabajar un poco en las lecturas aquí en la materia de la cátedra y para eso yo les iré poniendo en el ABAC tanto lecturas como actividades que tengan que hacer. Am, esta clase, como les decía, o esta materia, como les decía al inicio, tiene énfasis en los sujetos de la educación. Entonces, vamos a centrarnos muchísimo, principalmente en el estudiante, el sujeto estudiante y el sujeto docente. ¿Sí? Por ahí vamos a caminar. Otra cosa que me estoy olvidando de preguntarles, los datos, a ver, la materia de la práctica 2, ¿cuándo la hicieron? el anterior, el anterior semestre, Anterior semestre, John, Alejandra. sí. No, todavía no he hecho la práctica 2, Pato. Pero estás tomando en este semestre, entonces. No, no me puso la Ana María en este semestre que coja práctica 2. ¿Y por qué? ¿Qué te dijo? Digo que espere para cuando ya entremos para organizarme bien ahí para mandarme a práctica 2. Ok, ok. Esta pregunta eh, se relaciona con los datos que vamos a necesitar para generar el proyecto de la cátedra integradora.
No sabemos, no tenemos claro todavía el panorama de lo que va a pasar en cuestión de regresar a clases presenciales. Si bien es cierto, John decía que la disposición está hasta el 5, pues no se sabe si se extiende, no se sabe si la dejan ahí y regresamos a clases. Y, y, o sea, tenemos que ver. Em, una pregunta, a ver, una pausa. Angélica, bienvenida. ¿Sí nos escuchas, Angélica? Sí, profe, sí la Sí. escucho. Muy buenos días. Perfecto. Por si acaso tú ingresaste con este otro usuario, UserTech. Sí, es Ay, que mi compu está dañada y ya. me tocó prestar, pero quería que si podía hacer el favor de mandarme el link para conectarme desde el celular, porque van a ocupar esta compu. Claro, no hay problema. Lo que tendrías que hacer es, a ver, ¿cómo lo hacemos? Accedes desde el celular al ABAC y ahí tienes Sí, el pero link. no se me abre, me pide el ID. Ya, entonces lo otro es que, No sé si alcanza a mirar, no alcanza a mirar. Dice el ID de la reunión. Tengo que ingresar ese código para poder ingresar. ya, entonces para próximas reuniones yo podría enviarte a tu celular. Será por medio de Mm, WhatsApp, puede ser. No, un mensaje a Lava porque no tengo WhatsApp. Ya, un mensaje al ABAC. Ok, listo. Ah, Entonces yo pongo yeah. voy a poner el link de acceso en la clase, en el ABAC, como les he puesto hoy, Ah, y adicionalmente les envío un mensaje que les llegue sí, a su correo, ¿sí? sí, Ya, para de que esa llegue el manera código. trabajamos. Ya, Ya, entonces por ahorita me tocaría conectarme aquí. no, ahí estás bien. Solo no es necesario que cambies nada, ahí estamos bien, ¿ok? Mm, Profe, una pregunta. Dime. ¿La clase dura hasta qué hora? Em, 10, máximo hasta las 11 por el día de hoy. Sí, porque la compu la presté y a las 11 tienen clase y la van a ocupar. Ya, no hay problema. Máximo a las 11 o antes terminamos, ¿sí? Como es Ya, la entonces clase estoy acá. introductoria, entonces estamos trabajando un poco en indicaciones. Les preguntaba, Angélica, les preguntaba a los chicos que si es que tienen información de las otras materias, de la ética, la diversidad y la psicología, y esas me parece que tú tomaste el semestre anterior, o estás Sí, repitiendo. no, sí, no. Ética y psicología, yo no agarré el semestre anterior porque no me cuadró el horario. Estoy Ya, agarrando ahora y ok, ya recibí clases con ellos. ya. ¿Y la diversidad? Y la diversidad sí estoy agarrando con Ivonne. Ok, perfecto. Entonces, como que Ujú. tenemos ahí la información. ¿Qué me puedes decir de la práctica 2? No, práctica no. O sea, no agarran porque usted me dijo que, o sea, que agarrara solo me igualara con el segundo semestre y ya práctica me tocaría agarrar en el tercero, Ya, porque ok. la práctica 2 ya la tengo aprobada, Ya, pasada. ok, perfecto, no hay problema. Decía esto porque debemos de alguna manera tener los datos, ¿no? Entonces estábamos conversando acerca de regresar a la normalidad, a las clases presenciales, que eh, no está tan claro todavía, no sabemos cuándo va a pasar eso. Y ahí tendríamos que ver cómo trabajamos con la recolección y el manejo de datos. Mientras tanto, tenemos que seguir un poco teorizando, leyendo y haciendo cierto tipo de actividades de manera virtual hasta que logremos un poco organizarnos cómo comparar las cosas con los datos. Entonces, para arrancar, yo tengo que ponerles una lectura en el ABAC, lo voy a colocar en el transcurso del día, y esta lectura tiene que ver con quiénes son los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos de la educación? Especialmente, y vamos a hacer énfasis en el sujeto niño, el sujeto estudiante y el sujeto docente. Entonces, en ese par. Aunque hay otras personas que forman parte de este proceso, ¿no? Por ejemplo, la familia, padres de familia, cuidadores, tutores, directivos, gestores, el rector, el vicerrector, etcétera, etcétera, también forman parte. Pero
vamos a hacer énfasis en el estudiante y el docente, porque son quienes están como que más cerca, más involucrados en este hecho educativo. Para eso, les decía, les voy a poner una lectura y esta lectura tendremos que hacer un par de actividades ahí que ya les indico en el ABAC, ¿ok? Lo que podría comentarles del día de hoy, a ver, antes de pasar, no sé si ustedes han chequeado el sílabo de la materia que está en el ABAC, sería bueno que se den una vuelta por ahí para que Sí, la puedan ver, materia. sí, para No. que puedan ver cómo van las evaluaciones. Básicamente lo que tendremos mientras dure esta emergencia es lectura y actividades relacionadas a las lecturas que yo les envíe. Ya sea, no sé, resúmenes, cuadros o algún otro tipo de actividad, algún cuestionario en línea o algo que, que les vaya guiando en este proceso de conocer al sujeto. Entonces, la idea que les voy a desarrollar el día de hoy es la formación del sujeto en el entorno en el que se desarrolla. En el primer semestre, si hacemos un poco de memoria, ustedes, mejor dicho, el énfasis de las materias y del nivel era el contexto. Este contexto entendido como lo que le rodea al sujeto y su implicación en el ámbito educativo. Entonces, podríamos darnos cuenta de que somos tan diversos, y entrando a temas de segundo, somos tan diversos como diverso es el entorno en el que tú estás, ¿sí? Y este entorno te va formando. Entonces, ahí yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo se les ocurre o en qué manera o de qué manera el entorno te forma? Digamos, el entorno físico, el lugar donde vives, el barrio, el entorno social, tus amigos, tu familia, tus conocidos. ¿Cómo ejercen influencia ellos en tu formación? ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Sí? A ver, les escucho. Por ejemplo, también podría ser el entorno educativo. Sí, ¿cómo influye eso en el sujeto? ¿Cómo influye eso en el Ajá. sujeto? ¿Cómo te O forma eso? sea, ¿cómo me formo? O sea, bueno, en el sistema educativo me formaría como, como persona también. Ujú, Me correcto. formaría como persona y como estudiante. O Ya. sea, me enseñaría a socializar dentro del entorno educativo. Exacto. Ahora, este entorno es diferente de una persona a otra. Es decir, nosotros en la Salesiana tenemos un entorno educativo, ¿sí? Este entorno educativo son un grupo de personas de más o menos tu mismo estrato social, ¿ok? Es un entorno por fuera de la universidad en donde tienes personas, negocios, no sé, restaurantes y demás cosas, ¿sí? Que son un tipo de entorno social. Si un poco vamos a otra universidad, digamos, a la Universidad Central, el entorno social es de otro tipo. Si no vamos a decir son menos ricos, más pobres, menos pobres, eso no nos interesa ahora, sino que es otro entorno, ¿sí? Entonces es de pronto costumbres similares o costumbres totalmente diferentes, ¿ok? Actividades similares o actividades totalmente diferentes que pueden marcar o marcarte como sujeto, ¿sí? John, ¿dónde vives tú? Yo en el Quincho. Ok, ese es un entorno social diferente. Alejandra, ¿dónde vives tú? En el Alejandra, Valle, en Conocoto. en Conocoto, que es otro entorno. Angélica, ¿dónde vives? Yo vivo en Orquídeas. Eso es antes del peaje, ¿sí? Entonces, Pasando el tren, ¿no? sí, todo esto
les pregunto todo esto porque las actividades que se desarrollan en cada barrio, en cada sector, son un tanto diferentes, similares a donde nos desarrollamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Quinche, eh, se me ocurre pensar que se me ocurre pensar que las actividades son bastante asociadas a lo religioso, es decir, un fin de semana debe ser muy movido en el Quinche, ¿no es cierto? ¿Cierto, John? Los domingos en especial son bien movidos. Ya, ¿qué encuentras ahí los domingos? En- especialmente, especialmente la feria que siempre sabe haber Ya, y la misa. la feria y la misa. Entonces hay mucha gente que acude a ese entorno por cuestiones religiosas, ¿cierto? Entonces, Sí. imagínate que el entorno social en el que tú vives te forma y te da ciertas costumbres. Si vamos un poco más macro a lo social ecuatoriano, podemos darnos cuenta que nuestra cultura, nuestras costumbres son en algunos casos similares, en otros casos diferentes a otras regiones, a otros países. Despeguémonos un poco de otros países. Digamos, sierra y costa. Sierra y costa. Hay actividades, hay costumbres, hay expresiones que son diferentes. ¿Qué me pueden contar de ahí? ¿Qué se les ocurre que puede haber una diferencia entre la sierra y la costa en actividades de la gente? Actividades cotidianas o no tan Sí, cualquier seguidas. tipo de actividad cotidiana, porque sí nos hemos ido para la costa, ¿no es cierto? Bueno, Angélica también sí nos puede contar algo por ahí. ¿Qué te has dado cuenta que es diferente de nosotros? Sí. La diferencia que nosotros en el habla con la costa Ya. Por es ejemplo. que allá hablan con la Z. Ya, o sea, un poco la entonación La es entonación diferente, la hablan con ¿cierto? Z ya. Ajá. Exacto. Y depende del caso, se nos hace un tantito difícil a veces, dependiendo de la persona, un tantito difícil entenderlo. ¿Qué pasa cuando tú, digamos, por alguna cuestión, te tocaría ir a vivir en Cuenca, por ejemplo? ¿Sí? Luego de un tiempo vas a empezar a utilizar esa entonación diferente que tienen ellos. ¿Sí? Así es como te marca el contexto. ¿Sí? Ese es un ejemplo bien válido y bien clarito de cómo te va marcando el contexto en tu vida. ¿Sí? Entonces, si por X, Y o Z razón tienes que moverte de aquí, desde tu ciudad, desde el Quinche, desde el Quito, desde la Sierra, tienes que irte a vivir por 2 o 3 años a otra parte, vas a empezar a adoptar entonación y vas a empezar a adoptar cierto tipo de vocabulario. ¿Sí? ¿Han escuchado cierto tipo de vocabulario diferente en otras regiones? Sí, sí se Por escucha. ejemplo, por ejemplo, Por ejemplo, el vocabulario que usan en la costa es diferente al que usan acá en la sierra. ya, ¿de dónde eres tú, Angélica? ¿Dónde? ¿De dónde eres tú? Yo de la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo. De San Lorenzo, perfecto. Y ahí podemos tener un poco de ejemplos válidos. ¿Qué vocabulario, qué frases o qué expresiones has encontrado diferentes acá en Quito y que las puedes relacionar con el lugar donde tú naciste y creciste? Por ejemplo, en la costa, en mi lugar, digamos a un amigo le decimos amiga o amigo. Y acá ¿Ya? tienen o sea, el dialecto de que le dicen mijín. Mijín o Ese es pana. un dialecto distinto al de la costa. ¿Ya? ¿Qué más?
¿Mande? ¿Algún otro ejemplo? Mm, bueno, hay muchos, pero por ahorita no me acuerdo. Claro, sí, hay un montón, de hecho, hay un montón de ejemplos de, solo Sí. en la cuestión de vocabulario nada más, hay un montoncísimo de ejemplos, ¿sí? Entonces, Ajá. como tú has crecido en ese contexto, tú sabes y manejas ese vocabulario, ese tipo de expresiones. Quienes nacimos y crecimos en la sierra tenemos los mismos conceptos, de pronto con otro tipo de expresiones, ¿no? Entonces, ese, como yo decía, es un claro ejemplo de cómo te va formando el entorno en cuanto a sujeto. Te puede formar también ideológicamente, ¿sí? Cuando hablamos de ideología, tú tienes, como persona, tienes ciertos tipos de creencias, ciertos tipos de formas de reaccionar y de pensar dependiendo de la situación. Entonces, ahí viene un ejemplo. ¿Cuál es tu concepción, por ejemplo? ¿Cuál es qué piensas tú acerca de, digamos, de la religión? De la religión. ¿Cuál es tu concepción de religión? Pueda que seas muy, muy, muy aferrado o un poco nada más o casi nada. Cuéntenme, ustedes y la religión, ¿cómo van? Bueno, por mi parte, en el ámbito de la religión no soy tan muy aferrado en eso, pero sí creyente. Ya. ¿A qué te refieres con eso de creyente? Creyente no Exact- aferrado, me dices tú. Exactamente. No soy ¿Cómo? no, no me acuerdo una palabra, o sea, que soy tan devoto, creo, bueno, esa palabra creo que es la que Ya, ok, pero ¿qué costumbres practicas tú? como ser en en este mes, ya tomando por ejemplo que viene la Semana Santa, hacemos la fanesca aquí en mi casa. Ya, eso es una Y cuestión religiosa, ¿lo asocian con la religión? aquí sí lo asociamos con la religión. Bueno, en mi familia la asocia. Ya. ¿Cómo lo asocian? ¿Cuál es hay algún ritual o alguna cosa? ¿Con qué? ¿Un ritual o algo que ustedes practican como familia? No solamente únicamente lo hacen y pasan contando sus historias, mis familias, Ya. sobre que la fanesca tiene 12 granos, que representan los 12 apóstoles y todo eso. Exacto, esa es una concepción que tiene la celebración, ¿no? Los 12 granos que representan a los 12 apóstoles. Alejandra, ¿nos puedes contar algo? Bueno, nosotros aquí, mi abuelita, en el caso sabe hacer cada fin de año, hace una misa por la finalización de fin de año y el cada primero también vuelve a hacer una misa para iniciar bien el año y todo eso. En la Ya, religión, nosotros somos católicos, siempre hace así ok. mi abuelita. ¿Este fin de año te refieres a que hace la misa el 31 o unos días antes? No, el 31 para terminar el año ella hace la misa, después de la misa quemamos el viejo y todo eso. Ya, sí, y eso es a veces muy practicado, ¿no? Hay una misa, esa se llama la misa del gallo, la del 31 de diciembre, sí, ¿no? Sí, hay una misa. No, la misa del gallo hacen en Semana Santa. Esa es otra entonces. Bueno, Sí. yo no me lo sabía. Ya. Y luego dices, tu abuelita hace otra misa y la El hace primero de, el primero. ajá, al día siguiente, ajá, El al día, día o siguiente, sea, van a misa el para 31 y de ahí empezar, van a misa el primero. ajá, para empezar el año nuevo bien y en paz. Ya. Tú lo practicas eso, o sea, eh, eres parte de esa celebración. Claro, participamos toda mi familia, todos mis tíos, mis primos, todos, con mi Ya. abuelita. Ya, entonces fíjate que en la cuestión en el ejemplo del John, su apego a estas prácticas religiosas es menor a lo que Alejandra nos cuenta. Entonces Alejandra es como que un poco más apegada
a estas Más apegado. costumbres, ¿no? Sí. ¿Sí? No sé si Angélica tienes algún ejemplo. Sí, por ejemplo, o sea, yo me considero católica, Ya, o sea, no porque tenga nada en contra de las otras religiones, pero, o sea, ya en costumbre en el hogar, eh, siempre asistimos a misa lo que los domingos de Ramos, ya, miércoles de ceniza, así en temporadas de Semana Santa, o sea, eso lo hacemos siempre, todos los años. ya, Pero en la casa solo lo hacemos dos personas, que es mi mami y mi persona. Ahí ya. los demás no, o sea, sí son católicos, pero ellos no asisten a la Ya, iglesia. practican un poco menos. Entonces, date cuenta que en estos tres ejemplos de ustedes nos podemos dar cuenta que las costumbres enlazadas a la religión son totalmente diferentes. Unos practican más, otros practican menos, hacen cierto tipo de rituales, de reuniones y demás cosas. ¿Y eso de dónde viene? ¿Quién te enseñó a hacerlo? Pues básicamente tu entorno social, en este caso tu familia es la que te va un poco guiando hacia estas costumbres, ¿sí? Entonces podemos hablar de lo religioso, lo social, lo cultural, lo político. Todas estas cuestiones se van desarrollando en tu entorno, ¿sí? Entonces, el entorno te forma a ti con ciertas costumbres, pero también yo decía hace un rato te forma con ideología. ¿Ya? Y de esta ideología tú puedes tener o tenemos diversidad de pensamiento dependiendo de los temas que se manejen. ¿Sí? Entonces tú tienes cierta ideología hacia lo religioso. Hemos visto aquí tres ejemplos. Puedes tener una cierta ideología, digamos, una forma de pensar en relación a la música, en relación a la comida, en relación a, a las um, al compartir el tiempo con amigos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, podrán haber ciertas acciones, ciertas actitudes que a ti te parezcan erradas o que te parezcan incorrectas y a otra persona le va a parecer un tanto normal o cotidiano. Y eso depende de, de tu formación ideológica que, que la has venido desarrollando y adquiriendo a lo largo de tu vida. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de, a ver, no, qué piensas de, o cómo festejas tú un cumpleaños, digamos? Esa es otra manifestación. ¿Cómo festejas un cumpleaños en familia? Cuénteme. Si es en familia, bueno, en mi caso es que primero es que primero hacen hacen la mesa, cantan el feliz cumpleaños y luego la comida. Y Ya. finalmente el baile, como quien dice, y ya para terminar se ponen a tomar. Ya, ok. Una interacción social. ¿Ya? ¿Qué más? Alejandra, ¿cómo festejan? Bueno, nosotros así cuando es cumpleaños de mi sobrina o sobrino, le reunimos a los amiguitos de ella en la casa, hacemos la mesa, compartimos con los amigos de mi sobrina, estamos mis papás y mis hermanos, así le hacemos mi Ya, cumpleaños nosotros. ok. Y hacen actividades para los niños. Sí, hacemos actividades, les hacemos bailar, que jueguen a Bailar, la mesa, sí. juegos, ya, juegos. Am, ¿Qué más? Angélica. Pero, Bueno, ya nos dejó Angélica por ahí, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de cómo em, esta cuestión de la celebración también es diversa y es diferente. Entonces, si hablamos de esto, hablamos un poco de diversidad, ¿sí? Y si tratamos de recordar los contenidos de la diversidad, básicamente, tanto ustedes como yo somos diferentes y diversos, ¿ya? Entonces, somos similares y diferentes. Yo siempre he hecho énfasis en clases que cuando se toque el tema de diversidad,
se piense más allá de lo que generalmente se plantea, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de diversidad o te ponen en la televisión alguna cuestión de diversidad, generalmente te ponen o generalmente caen en lo comunitario, ¿sí? Entonces te ponen ahí trajes típicos de comunidades, generalmente indígenas o con ancestros indígenas, comida típica de esas comunidades y etcétera, etcétera. Costumbres, bailes, celebraciones, rituales y demás, ¿sí? Entonces, las personas tienden a pensar solamente en eso, es decir, eso sí es diversidad. Sí somos diversos en el Ecuador, somos mestizos, somos indígenas, somos de todo, ¿sí? Pero la diversidad tiene que ser considerada más allá de eso. Es decir, el hecho que seamos, eh, que estemos en el aula, el hecho que estemos ahí eh, y que vengamos de diversos contextos ya nos hace diversos porque tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes formas de reaccionar. Entonces, cuando hablemos de diversidad, por favor, pensemos más allá de lo comunitario, más allá de nuestras raíces indígenas y la comida y demás, ¿no? Pensemos que todos somos en cierto punto diferentes por nuestra forma de pensar, vestir, actuar, reaccionar, y también somos iguales, ¿sí? De eso se trata, ser diverso, ¿no? Entonces, un poco recapitulando, el sujeto, los sujetos en los que vamos a hacer énfasis es en el docente, en el estudiante, y hoy hemos conversado un poco a manera de introducción nada más, el, el cómo el entorno te forma, ¿sí? Socialmente, ideológicamente, y si tú puedes hacer un ejercicio de observación entre tus costumbres y las costumbres de los otros, de tus allegados, vas a encontrar bastante similitud o vas a encontrar bastante diferencia, ¿sí? Prueba de esto es cómo la gente piensa y reacciona acerca de ciertos temas a veces controversiales, a veces cotidianos, ¿sí? Eso es diverso y eso viene de una formación ideológica generalmente, no generalmente, de hecho, del entorno, ¿sí? Eso lo vamos a dejar como introducción el día de hoy. Como les digo, tenemos que, tenemos que hacer una lectura y una actividad en el transcurso del día. Yo les subo esa lectura y les pongo indicaciones de lo que tienen que hacer. La lectura se refiere a características de los sujetos. Entonces vamos a leer características del sujeto niño, del sujeto estudiante y características del sujeto docente, ¿sí? Dependiendo qué tan extenso sea la lectura, lo separaremos para analizar primero al estudiante, primero al niño y luego al docente, y si no, lo hacemos de una sola, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Sí, profe, yo tengo una pregunta. A ver, cuénteme. Bueno, en el horario que tengo no está establecida en la hora que me está dando ahora. Ajá. Mi pregunta es, ¿cuántos días a la semana nos va a dar? O sea, ¿siempre nos va a dar los miércoles a esta hora? A ver, mientras dure esta emergencia, vamos a reunirnos los miércoles a las 9 de la mañana, ¿sí? Miércoles 9 de la mañana, para poder trabajar. Ya cuando regresemos a Miércoles a las clase, 9 de la mañana. sí, de 9 a 11. Ya cuando regresemos a clase, de ser el caso, sea pronto o no tan pronto, ahí veremos la posibilidad de que también sea en el mismo horario miércoles o no. El horario que está puesto en el que le sale a ustedes está como que saltado Ajá. una hora, está por ahí jueves o miércoles a las 7 Sí, o tengo martes de 7 a 8 claro. y jueves me parece que es la... Claro, sí, pero como te digo, tenemos que aprovechar el tiempo. Yo entiendo que estas 2 horas no les cruza con ninguna otra, por eso yo les había pedido a ustedes que me envíen los horarios para poder decidir, porque yo les pregunté en un inicio, le pregunté a Alejandra y a Angélica cuándo podrían ser y resulta que eran 2 días con horas diferentes, entonces El mejor. modelo, la mía que se cuelga. Claro, mejor decidí ver su horario y en función de eso trabajar. Entonces, entiendo que estas 2 horas del miércoles no les cruza con ninguna y podemos trabajar tranquilamente, ¿no es cierto?
El miércoles De 9 a 11. de 9 a 11. Sí, No, no, yo no tengo nada, no sí, me no puse. tenía nada. Sí, yo reviso los horarios de ustedes y no tenían nada. ¿Ok? No, ahí Hay tengo, pero de 11 a 1. claro, a las 11 tienes otro. ¿Hay alguna pregunta extra? Ya, profe, hay algo que no le alcancé a escuchar bien porque se colgó en internet. Sí. Nos va a dar solamente los miércoles a las 9, decía. Sí, sí. Por el momento vamos a reunirnos miércoles de 9 a 11. Ah, ya. Sí. Entonces, de aquí el próximo miércoles de 9 a 11. Exactamente, exactamente. Yo voy a poner actividades en el ABAC, lecturas y actividad, y les pido que estén pendientes, ¿no? Y ahí ese horario ya quedaría allí, ya no se cambiaría. O Claro, por sea, el si en momento una clase presencial sería igual. sería igual, sería igual. Porque igual no les Mm, choca físicamente esas. No, entonces nos Ajá. veríamos solo una vez a la semana, ya no 2 veces como estaba en el horario. Tendríamos que decidir eso también en función de los espacios que tengan tanto ustedes como yo. Ya, ¿Sí? Ok. ¿Algo ya. más? John, Alejandra, ¿alguna No, pregunta? ya está. No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Ya. Alejandra, ¿alguna pregunta? No, Pato, todo quedó claro. Listo. Entonces hoy hemos hecho algo así como una introducción, una idea un poco general acerca de la formación de sujetos. Mientras vayamos leyendo y profundizando, iremos conversando más de esto. ¿Ok? Ok. Ok, Yes. entonces eso es todo por hoy. Ya en un rato más subo esta grabación al aula virtual. ¿Listo? Ya. Ok, Ya. chicos, que tengan un buen día. Yo igualmente, profe, Gracias gracias. igualmente, profe. Hasta Ya, luego. que les vaya bien. Adiós.